Vamos entonces con el grupo de Bruno. No sé cuál de los dos grupos va a presentar primero. Tres grupos, ¿no? Sí, buenas, soy Bruno. Arranca el grupo de Sonia, Alberto y María Dolores. Bueno, para ganar tiempo, a nosotros nos dieron un argumento que es totalmente diferente a todo lo que nos han mostrado hasta ahora. Eh, nosotros hemos tenido que analizar un database de señales eléctricas cerebrales para que el análisis tiende a trobar, a encontrar algunas soluciones para el problema de la rehabilitación en los problemas con accidentes en los pacientes con accidentes cerebrovasculares. Ustedes saben que estas señales se adquieren por medio de un electroencefalograma que registra con electrodos 64 en realidad en el cráneo, registra señales que poi se traducen en un diseño gráfico. Eh, entonces se trata en este caso de una interfaz cerebro-computadora y bueno, en función de los trabajos ya realizados y este database que está muy estudiado, nos propusimos estos objetivos: comparar el registro gráfico de la actividad cerebral de un sujeto del sexo masculino y otro femenino, referido siempre a algunos canales de registro, no a los 64, por el objetivo de identificar patrones de actividad eléctrica que sean útiles a formulación de protocolos de rehabilitación. La bibliografía dice o vislumbra la posibilidad que haya diferencias entre sexo masculino y sexo femenino, por eso nosotros elegimos dos pacientes diferentes en cuanto al sexo. ¿Puede volver atrás, Sonia? Esta es nuestra pipeline, que es lindísimo ese nombre, con la preparación del entorno de trabajo, después extracción de características y preprocesamiento de datos, un análisis exploratorio que fue bastante intenso, pero les mostraremos pocas cosas para pasar directamente al entrenamiento y evaluación de modelos con una interpretación. Son muy, muy sintética de los resultados. Bye, Sony. Bueno, como les decía, nosotros analizamos las señales eléctricas del cerebro de tres canales colocados en la zona apical del cráneo y uno en la zona central y dos laterales. Estos canales se llaman C3 y C4 los laterales, el CZ el central. El análisis de estos registros eléctricos incluía el análisis o descripción de dominios temporales, de dominios frecuenciales y también de la complejidad del señal. Esto que ven a la izquierda son los tres canales con el central al centro, el CZ, C3 y C4, para las dos manos, la mano derecha y la mano izquierda. Yo me olvidé de decir que acá no estamos trabajando con movimiento, sino estamos trabajando con la señal eléctrica que produce la imaginación del movimiento. ¿Mm? Obviamente en el database está muy controlado en este sentido porque también el experimento preveía el registro de actividad muscular voluntaria, pero en este caso estamos analizando la imaginación que el sujeto hace del movimiento. Y estos dos colores señalan el color de la imaginación del movimiento de la mano izquierda y de la mano derecha. Esto en una escala normal, como ven, tiene es un señal bastante confuso. Se parece bastante
a las series de tiempo, sobre todo de cómo suben y bajan las acciones en la bolsa de comercio. La transformación logarítmica que ven a la derecha produce unos smoothing de la señal con una lectura molto più inmediata. Luego de esta primera exploración de la forma y de la... Vamos a volverlo un poquitino atrás, Sony. Acá hemos analizado, bueno, acá hemos descrito la potencia total del señal, mientras que en este gráfico que ven abajo a la derecha, ahí está descrita la potencia espectral de la señal. El señal fue dividido en segmentos de 2 Hz, da 0 a 30, y da una idea mucho más clara de cómo se comporta el señal, y además pone en evidencia que podría haber algunas diferencias entre los canales. Vamos, Sonia. Después comenzamos a describir las características. Las características sobre las que más insistimos fueron las características de potencia del señal, y acá están graficados los 3 canales de las 2 manos. Perdón, los 3 canales de los 2 sujetos. La parte de la izquierda es el sujeto 1, que era una mujer de 24 años, y la parte derecha, las 3 señales del hombre que también tenía 24 años para las 2 manos. De la exploración gráfica se podría decir que hay alguna diferencia entre las manos en el canal C3 del señor número 50. En realidad, la media de casi todos los canales y todas las señales son bastante parecidas. Bueno, la etapa sucesiva es, por supuesto, vamos, Sonia. La aplicación de los modelos, el pipeline del entrenamiento de los modelos, de los cuales le va a hablar Sonia Pou. Ahí estamos. No sé cómo sacar esto sin que interrumpa pero bueno. Y ahí la crucecita. Cerralo, de irme. A ver, ahí estoy. Bien, bueno. Bueno, como decía Beto, después de esa etapa que fue exploratoria y que en definitiva, bueno, podríamos haber ahondado un poquito más para hacer una selección de las características que van a entrar en los modelos. En este caso nosotros lo que hicimos es incorporar en la etapa esta de entrenamiento de modelos a todas las features, que son esas características que extrajimos de estos datos de señales y que representan, digamos, el comportamiento en el tiempo y en la forma, digamos, de estas señales de manera sintética. Entramos en este pipeline, decimos, de entrenamiento de los modelos, ¿no? Primero, incorporando esas features seleccionadas para entrar a la etapa siguiente, que es la de la split de los datos, o sea, la división de el conjunto completo de datos en datos de entrenamiento y prueba en una proporción de 80-20, para, después realizar el entrenamiento, ¿no? A través de validación cruzada. En este caso trabajamos con 5-fold, esto con la intención, ¿no? De evaluar cuáles son los hiperparámetros óptimos para nuestro caso, para los distintos modelos que vamos a entrenar. Esa etapa de entrenamiento involucró 3 modelos de Machine Learning, que son el Super Vector Machine, este CSP más LDA, que es
Common Spatial Patterns, creo, y análisis lineal discriminante y un árbol de decisión. Esos son los modelos que entrenamos, bueno, como les dije, con validación cruzada y optimización de los hiperparámetros que son, bueno, correspondientes a cada uno de ellos, para entrar después a evaluar el desempeño de cada modelo basándonos en la métrica de la accuracy, en este caso porque, bueno, entendemos la que se usaba se usó en este campo de estudio, siendo los datos en este caso balanceados, ¿no? De modo genérico, podemos decir que estos modelos, bueno, son tres opciones metodológicas, ¿no? Que utilizan de base distintas estrategias analíticas para discriminar justamente lo que es intención en este trabajo, que es, o sea, son modelos de clasificación, ¿no? De mano derecha y mano izquierda es lo que queremos discriminar, ¿no? Para el primer modelo, los hiperparámetros involucrados fueron el tipo de kernel, bueno, estos dos fueron los que probamos en nuestro algoritmo, y el parámetro de regularización C, con tres opciones. Se hizo entonces, en cada caso en realidad, se probaron todas las configuraciones posibles al combinar estos hiperparámetros, ¿no? En el segundo caso, los hiperparámetros fueron estos: el número de componentes espaciales y criterio de ordenamiento de las componentes, con estas definiciones que están acá. Y el último caso, el árbol de decisión, que genera como divisiones de acuerdo a reglas para maximizar la separación de estas clases o clasificaciones que buscamos. Utilizamos en este caso estos tres hiperparámetros, que también son los que se utilizan para este tipo de modelo: el criterio de división, profundidad máxima del árbol y número mínimo de muestras por hoja. Acá, bueno, tenemos tres posibilidades de cada uno de estos hiperparámetros que, como les decía, fueron combinados en todas sus posibles formas para identificar ya en la etapa de evaluación de los modelos cuáles resultaron óptimos, ¿no? Bueno, y estos son los resultados de esa etapa de entrenamiento, ¿no? Los hiperparámetros que resultan, y acá recuperamos un poquito la idea nuestra, que en nuestro caso fue este ejercicio de comparar un sujeto de sexo masculino y uno de sexo femenino, ¿no? El sujeto 50, si no me equivoco, era masculino, el sujeto 1 femenino. En términos generales, si vemos, bueno, acá están presentadas las combinaciones óptimas de hiperparámetros para cada uno de los modelos que evaluamos. En términos generales, comparando los sujetos, vemos que, bueno, obtuvimos la misma configuración para el caso de este modelo, el modelo central, mientras que hubo algunas diferencias en los hiperparámetros que eran óptimos para el árbol de decisión y para el supervector machine entre el sujeto masculino y el sujeto femenino, ¿sí? Yendo ya entonces a evaluar el desempeño del modelo basado en las métricas que establecimos. Bueno, el desempeño principalmente mirando la accuracy en el conjunto de testeo. Vemos que fue mucho mejor, al menos con esas definiciones que establecimos, que podríamos haber seguido, ¿no?, un poco más, pero con esas que probamos en este caso. Vemos que el desempeño de los modelos fue mucho mejor en los tres casos para el sujeto de sexo masculino, que la mujer que estábamos evaluando, ¿no? En todos los casos tenemos una accuracy testeo por encima del 75, bueno, siendo el mejor desempeño el del modelo CSP más LDA. En consideración de la validación cruzada, o sea, la métrica que tuvimos en validación cruzada,
que representa en todo caso cuál es la configuración óptima que resultó en este análisis. Vemos que, bueno, también este modelo central fue el óptimo, digamos, para el sujeto 50, mientras que para el otro sujeto analizado, la configuración que obtiene la menor accuracy invalidación cruzada es la de el Super Vector Machine. Pero, bueno, recordemos que el desempeño general, si no considerábamos, ¿no?, los datos total, o sea, usando solo el conjunto de datos de test, la mayor accuracy estaba en el árbol de decisión, por lo cual podríamos todavía avanzar un poco más, ¿no?, mejorando posiblemente la definición de hiperparámetros, probando otros, o bueno, alternando algunas de esos hiperparámetros. Y eso un poquito tiene que ver con las conclusiones a las que llegamos. En términos generales, con este ejercicio que presentamos, podemos decir que hubo evidencia de un mejor desempeño general de los modelos de Machine Learning para el sujeto masculino. En cuanto a la exploración gráfica de la potencia de la señal, vimos que había diferencia entre sexos, pero recordamos que, bueno, esto era a fines más bien didácticos, pero es limitado para establecer conclusiones. Si quisiéramos ahondar en estas diferencias, ¿no?, entre sexos, deberíamos ampliar la muestra y obtener, por supuesto, muestras que sean más representativas del conjunto de datos de varones y mujeres para llegar a conclusiones más robustas. Hay artículos ya que han evaluado, ¿no?, diferencias entre sexos. Eso también un poquito nos motivó, que han evaluado diferencias entre sexos en este campo temático, ¿no? La probabilidad de que en los datos existan parámetros que generen confusión en las asociaciones, también reconocemos que es muy alta, sobre todo en el marco de estos datos y la complejidad, ¿no?, de la situación problema que estamos analizando, ¿no? El rendimiento de los modelos, como dijimos recién, podría mejorarse si avanzamos en la optimización de hiperparámetros para cada sujeto, y también si, bueno, probáramos otros modelos de aprendizaje automático, como puede ser Random Forest o modelos de aprendizaje profundo. Y hasta ahí llegamos. Bueno, gracias. Buenísimo, gracias a ustedes. Excelente presentación. Vamos a dar lugar a una pregunta y una respuesta breve, si puede ser. Así. Sí, era en realidad, no sé si lo mencionaron, se me pasó, si cómo habían hecho la elección de esos sujetos, si eran representativos por ahí del dataset, y la selección de características también, cómo lo hicieron. Ahora, Bruno nos pasó inicialmente una introducción donde había analizado las características de la señal del sujeto número 50. Con el grupo nos fuimos a sacarle las pulgas al database y encontramos, nos hicimos esa pregunta, si la señal podría ser diferente, y fuimos a buscar el sujeto que más se pareciera del sexo opuesto y encontramos el sujeto número 1. Eso es todo. En cuanto a la selección de las características, nosotros hemos hablado más de las características de uno de los hechos, mediana, valores mínimos y máximos, pero en el modelo fueron incluidos varias características. Kurtosis, skewness. Es así, Sonia, ¿cierto? Así es, sí, buenísimo. De las características, bueno, que esa era una de las particularidades de este problema de estudio, o sea, del dataset inicial que tenía todas las señales, se hizo como una extracción o una síntesis o un cálculo de estas características que después entraron en el modelo, que se incorporaron a la matriz de análisis, ¿no?
y esas características sintetizaban de las señales el comportamiento, si mal no estoy diciendo, de la cuestión temporal, o sea, la potencia, la frecuencia en el tiempo y de la forma también de estas señales, ¿no? Que tiene que ver con eso, con la kurtosis y Claro, después, o sea, geometrías y demás. claro, cuando transformaron el eje, las características, y ahí tomaron todas las características que les dio. No es que Las que seleccionaron nos ahí. sugirieron por lo menos que son como las que se usan en este campo, ¿no? Claro, claro. Entendemos. Bueno, gracias. Bueno, el siguiente grupo, bueno, somos nosotros, estamos conformados por Mariel, Ana Churi, mi nombre Clara Chungara y Camila Giolito. Y en este trabajo desarrollamos un pipeline de procesamiento de señales de EEG, electroencefalograma, y aprendizaje automático para caracterizar tareas de imaginación motora. El objetivo, diferente al que hicieron los chicos que explicaron recién, fue comparar diferentes modelos de Machine Learning bajo un esquema intrasujeto, y analizar el impacto del fenómeno conocido como BCI y Teracy. ¿Estás ahí, Cami? Cami, Ay, se le estaba cortando el internet a ella, no sé si capaz que justo se cortó ahora. ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Tenía problema con el micrófono. Bueno, las interfaces cerebro-computadora permiten interpretar patrones de imaginación motora y traducirlas en comandos, lo que las vuelve especialmente útiles para la rehabilitación de pacientes post-stroke, que no pueden ejecutar el movimiento físicamente. Sin embargo, existen dos desafíos importantes. Por un lado, las señales de electroencefalograma presentan una alta variabilidad entre individuos, mientras que por el otro existe el fenómeno denominado BCI y literacy, donde algunos usuarios no logran generar patrones cerebrales lo suficientemente discriminados para controlar la interfaz BCI. Ante este escenario, evaluamos estrategias de clasificación utilizando una base de datos pública para la investigación. Bueno, la base de datos que utilizamos fue hecho 2017, la cual está compuesta por 52 sujetos sanos con aproximadamente 200 ensayos cada uno. Cada ensayo correspondía entonces a una tarea de imaginación motora, ya sea de mano izquierda o de mano derecha. Bueno, el trabajo se realizó utilizando únicamente 3 canales, los canales C3, CZ y C4, porque por ser los electrodos, digamos, más representativos de la región de la corteza motora, y fueron remuestreados a una frecuencia de 128 Hz, es una restricción de hardware, digamos, que tomamos, es decir, la de trabajar con solo 3 canales, porque nos permitía evaluar el desempeño de los modelos utilizando una configuración, digamos, más acotada. Entonces, con esos modelos construimos el pipeline que vamos a presentar a continuación. Bueno, el pipeline comienza con el ingreso entonces de las señales de EEG preprocesadas, le sigue una etapa de ingeniería de características, que lo que hace es transformar la señal de EEG por trial de los sujetos en descriptores matemáticos que se van a utilizar para el modelado. Luego se dividieron los datos en sus conjuntos de entrenamiento y de prueba antes de realizar alguna estandarización. Se optimizaron 4 clasificadores, mediante validación cruzada y estratificada, y se hace una evaluación final con el conjunto de prueba usando la métrica de accuracy. Obtenidos los resultados, incorporamos un filtro estadístico para analizar el fenómeno de BCI y Teracy. Bueno, antes de entrenar los modelos, tuvimos que convertir estas señales crudas del electroencefalograma en números que un modelo pueda entender. Esta sería la etapa de ingeniería de las características, en donde sacamos 3 tipos de características de cada ensayo. Primero, las frecuenciales, que mide cuánta energía tiene la señal en distintas bandas de frecuencias, ya que cuando alguien imagina mover la mano, esa energía baja en zonas específicas del cerebro. Las temporales y de complejidad, que describen la forma de la señal en el tiempo, qué tan irregular, simétrica o compleja es.
Y, por último, las espaciales, que miden cómo se relacionan entre sí los distintos electrodos, porque ya cuando uno imagina un movimiento no activa solo un punto del cerebro, sino varias zonas coordinadas. A partir de esto obtuvimos un vector de 51 características por cada ensayo, que es lo que después utilizamos para entrenar los modelos. Bien, el blindaje experimental o arquitectura anti-data lakes. En esta figura lo que podemos observar es, digamos, en resumen, lo que seguimos como estrategia para evitar este fenómeno de data lakes. En primer lugar, bueno, dividimos los datos en un 80% de entrenamiento y un 20% para testeo o prueba. Luego, el proceso de entrenamiento se realizó únicamente con el conjunto de entrenamiento. Es decir que aplicamos el estándar Scalar y una validación cruzada estratificada, en nuestro caso de 5 folds, y en cada una de las iteraciones el estándar Scalar se ajustaba solamente con los folds del entrenamiento de esa iteración, sin usar el fold que queda como para validación. Entonces, una vez finalizado el proceso, utilizamos un conjunto de prueba para evaluar el rendimiento final del modelo. Entonces, de esa manera, obtuvimos una estimación objetiva de cómo se comportaría el modelo frente a nuevos datos. Lo importante acá fue respetar la separación, porque si el conjunto de prueba participaba en alguna de las etapas de entrenamiento, el modelo, digamos, podía estar usando información que debería permanecer oculta, entonces por lo tanto estaríamos obteniendo un rendimiento ya sea artificial o falsamente alto. Bueno, los 4 modelos de clasificación que utilizamos fue el árbol de decisión, por su simplicidad e interpretabilidad, Random Forest, por su robustez frente al ruido, el Support Vector Machine, SVM, por la capacidad que tiene para modelar fronteras no lineales, y el CSP más LDA, utilizado como baseline para uno de los enfoques, por uno de los enfoques clásicos del sistema de imaginación motora, como lo que más se usa. Todos los clasificadores fueron optimizados con validación cruzada con Messier y compañera, lo que garantiza una selección imparcial de los hiperparámetros sin data lake. Bueno, los 3 primeros modelos que se muestran en el gráfico, árbol, Support Vector Machine y Random Forest, utilizan las 51 características extraídas, mientras que CSP más LDA es distinto ya que trabaja directo con la señal cruda. El gráfico compara el accuracy obtenido en los distintos modelos. En términos generales, todos los modelos superan el nivel esperado por azar de 0,5. El mejor desempeño promedio fue por Support Vector Machine, CVM, seguido muy cerca por Random Forest. Por su parte, CSP más LDA presentó el rendimiento más bajo con 0,59 de accuracy. Consideramos que este resultado puede estar relacionado con el uso únicamente de 3 canales en el electroencefalograma, ya que CSP suele beneficiarse de configuraciones con un mayor número de electrodos. Al trabajar únicamente con 3 canales, esa ventaja se reduce, mientras que los modelos basados en las características que extrajimos tuvieron el mejor desempeño. Bueno, como mencionamos antes, digamos, la variabilidad que hay entre los sujetos es uno de los principales desafíos que uno tiene en las interfaces cerebro-computadora. Para analizar el fenómeno de lo que es el BCI Literacy, nosotros aplicamos un filtro, es decir, utilizamos el modelo de Common Special Pattern más LDA como el Baseline, y establecimos un umbral de accuracy de 0,65 mediante un análisis basado en una distribución binomial. Entonces, con este criterio, obtuvimos que 14 de los 52 sujetos fueron los que superaron el umbral, mientras que los restantes fueron clasificados como los compatibles con el fenómeno del BCI Literacy, y esta clasificación es la que luego nos permitió reevaluar el desempeño de los modelos, considerando únicamente los sujetos que nos dieron como aptos. Bueno, en la gráfica se puede ver que, bueno, al aislar los resultados de los 14 sujetos
aptos, el accuracy de los algoritmos subió más o menos entre 12 a 16 puntos. Por ejemplo, en la gráfica que se ve cómo PSP y LDA aumenta 15 puntos, lo que confirma que el filtro separó dos poblaciones con respuestas cerebrales realmente distintas y demuestra que el bajo rendimiento inicial se debía en realidad al conjunto de sujetos que eran BCI iteracy y no a una falla del algoritmo en sí. Los otros dos modelos, o sea, por ejemplo, SVM o Random Forest, superan el 82% de la accuracy promedio, y esto traspasa el 80%, que es el umbral requerido para una práctica clínica, para una interfaz BCI. Para que una interfaz BCI sea funcional y se pueda utilizar en pacientes de rehabilitación. Bueno, en cuanto a las limitaciones, podemos tener en cuenta, primeramente, el volumen de la muestra. Tener alrededor de 200 ensayos por sujeto es poco margen para la optimización de hiperparámetros exhaustiva, y en los sujetos con señales más difusas, eso aumenta el riesgo de sobreajuste. Segundo, que usamos subbandas de frecuencia fija para todos los sujetos. Pero la frecuencia real de los ritmos mu y beta varía de persona a persona, y esa variación es todavía mayor después de un stroke. Fijar las bandas de forma global podría hacernos perder la señal específica de cada sujeto. Bueno, para concluir, podemos decir que este trabajo nos permitió recorrer lo que es un pipeline completo de una interfaz cerebro-computadora, desde lo que es la señal de electroencefalograma cruda hasta una evaluación en distintos modelos de Machine Learning. Entonces, los resultados nos mostraron que el rendimiento no depende únicamente del algoritmo que se utilice, sino también de lo que es la capacidad neurofisiológica que puede poseer cada usuario, digamos, para generar patrones de imaginería motora que sean discriminables. Entonces, lo que se vio con el comportamiento del fenómeno del BCI literacy. Asimismo, y como línea de trabajo futuro, podemos hablar de arquitecturas de Deep Learning, como EGNet, que podría generar, aprender directamente, digamos, de la señal de electroencefalograma cruda, y así poder capturar patrones que quizás son más complejos que los que obtuvimos mediante las características diseñadas de manera manual. En definitiva, pensamos que este trabajo constituye una base para seguir investigando y obviamente que optimizando las estrategias de procesamiento y clasificación, con un gran potencial en la aplicación del desarrollo de las interfaces cerebro-computadora para la rehabilitación motora de los pacientes post-stroke. Muchas gracias. Bien. Bueno, nosotros somos el grupo 3, que está compuesto por Santiago Calgaro, Macarena Basualdo y quienes habla María Jimena Roda. El objetivo de esta presentación es implementar un pipeline completo para poder diferenciar dos clases de imaginería motora, de mano izquierda y mano derecha, como han dicho los grupos anteriores. Nosotros, a diferencia de los otros grupos, trabajamos con la base de datos, con el dataset de Dresser. En la figura 2 se puede ver cómo fue el proceso de adquisición de la señal eléctrica cerebral, y en la figura 3 podemos ver cómo fue toda la colocación de los electrodos, pero solamente trabajamos con estos tres electrodos, que es C3, CZ y C4, donde acá podemos ver la señal de estos electrodos. Acá podemos ver todas las fases que implementamos. La primera fase es la de ingeniería de características, multidominio y visualización. El primer paso que hicimos fue la extracción de las features, donde pudimos sacar 75. Después, en un segundo paso, hicimos una visualización en 14 sujetos con el mejor rendimiento. Dentro de estas features tenemos potencia, simetría, kurtosis, CATS, pero seleccionamos estas tres como para mostrar cómo era el desempeño
en estas características. Haciendo un zoom podemos ver acá los 3 canales y cómo se observa una mayor variabilidad entre sujetos que intrasujetos, ¿sí? Sin embargo, en la parte de asimetría no se observa esa diferenciación tan marcada entre sujetos como en la potencia total. El paso 3 fue la visualización mediante los componentes principales. Podemos ver en la figura 8 cómo a través de aproximadamente 9 componentes se puede llegar al 70% de la varianza, mientras que para llegar al 95% de la varianza explicada necesitamos más de 30 componentes. Por otro lado, en la figura 9, lo que podemos ver es el espacio de características de estos 2 componentes principales, el componente principal 1 y el componente principal 2. Uno explica el 18,63% de la varianza y el otro el 11,35%. Podemos ver que hay mucha superposición o sea que es poco discriminante entre mano derecha y mano izquierda, y si bien se ven apenas 2 grupos, esto no alcanza a hacer una discriminación entre estas 2 condiciones. Bien, luego pasamos a lo que es la selección de features, también la validación propia y también chequeamos lo que es el BCI y literacy. En este caso, bueno, nosotros de nuestra base partimos con lo que son las 75 features. En este caso realizamos lo que es el loop de selección dentro de cada fold, en que elegimos lo que es cada fold, en este caso de 5, con su respectivo grupo de entrenamiento y de test. Los modelos de selección fueron el ANOVA, el Mutual Information, el RFE y el LASSO. Y a partir de esto hicimos lo que es una tabla de consenso en donde elegimos lo que es el umbral del 65% más de las veces que aparecían las features seleccionadas, en donde el total dio 11 del total de features de 75, que son las más representativas. Una vez con estas 11 features, pasamos directamente a lo que es el entrenamiento del Machine Learning, en este caso con los modelos SBM, el árbol de decisión, Random Forest y PCA más LEA. También agregamos lo que es el CDSP más LEA, que es el modelo estándar de la industria, y también obviamente con sus respectivos parámetros, cada uno ajustarlos para que presenten el mejor desempeño para justamente hacer el entrenamiento final. Luego del entrenamiento hacemos lo que es el análisis de las métricas de rendimiento promedio, en este caso con todos los modelos. No solamente nos fijamos en lo que es el accuracy, sino también en diversas métricas y también métricas adicionales, como por ejemplo lo que es el gap overfitting, en donde representa lo que es el nivel de sobreajuste del modelo, dando como resultado final, en este caso, que el modelo SBM es el que presentó mejor desempeño. Luego realizamos lo que es una prueba de significancia, en este caso mediante el permutation test sobre este modelo de SBM. En este caso, el modelo acá, en este sentido, el objetivo fue comprobar lo que es el rendimiento, en este caso, del modelo, que no fuese producto del azar y que realmente estuviese aprendiendo. Entonces, al comparar lo que es la accuracy real con múltiples permutaciones aleatorias, así confirmamos que el modelo realmente está aprendiendo lo que son los patrones reales de la señal del EEG y no simplemente está ajustándose al ruido. Otro aspecto también que consideramos verificar en este caso es qué tan realista es el modelo, que lo hicimos mediante la simulación de validación online, en donde se confirmó matemáticamente que no existía lo que es data leakage, que quiere decir que ninguna información del conjunto de prueba ha sido utilizada en este caso para el entrenamiento directo del modelo.
Una vez hecho esto y confirmado el rendimiento del SVM, lo comparamos directamente con el CSP más LDA, que es el estándar de la industria, que aún optimizándolo en este sentido, que obviamente, como se ve ahí, logró, en este caso, mejorar considerablemente lo que es el rendimiento de esta métrica. Aún así, el SVM continuó mostrando mejores rendimientos en cuanto a lo que es los resultados, por lo que finalmente fue seleccionado como el mejor modelo. Y finalmente, como los chicos anteriores, también hicimos lo que es un análisis por género, en este caso para comparar si había diferencia en cuanto al desempeño entre hombres y mujeres, y los resultados fueron que no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al género. Entonces, directamente atribuimos lo que es la variabilidad del rendimiento de las métricas directamente a factores individuales, como justamente lo que es la variabilidad que presenta la imaginación motora en este sentido, y que no son directamente atribuibles al género. Bueno, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Llegado a este punto, empezamos a incursionar en lo que es el entrenamiento del Deep Learning. ¿Se me escucha, perdón? ¿Se escucha? Ah, bien, perdón. Bueno, un poco de ruido atrás, pero se escucha. Sí. Perdón. Dale. Empecemos con lo que es el entrenamiento del Deep Learning y lo que es el test de robustez. Entonces, para este caso en cuestión, trabajamos con la arquitectura del EGNet y se establecieron hiperparámetros fijos ya dados por la literatura estándar, y esto se hizo así por el costo computacional que tiene de por sí el modelo. Entonces, una vez que se estableció todo esto, se entrenó el modelo y se obtuvieron lo que son las métricas de rendimiento con las que venimos trabajando, que las vamos a comparar próximamente con el resto de los modelos de Machine Learning. Esto es como meramente ilustrativo. Entonces, seguimos con la misma línea, si puedes seguir. Decidimos observar cómo son las curvas de pérdida y las curvas de precisión. Tomamos dos sujetos para ello, en donde se observa que para el sujeto 43 las curvas bajan de manera conjunta y tienden a estabilizarse una cerca de otra, indicando así que el modelo o hay en sí un aprendizaje saludable. Lo mismo sucede con lo que es la curva de la accuracy para el mismo sujeto, donde tienden a crecer y se estabilizan. Sin embargo, si uno observa lo que es el otro sujeto, que es el 45 al de abajo, tanto las curvas de pérdida como la de precisión se encuentran separadas unas de otras, indicando que hay un overfitting y por lo tanto no aprende el modelo, sino que está, digamos, sobreajustando. Si podemos pasar a la otra, por favor. Ahora sí nos concentramos en todas las métricas obtenidas en cuanto a lo que es el modelo ganador, el SVM, del Machine Learning, el modelo estándar de industrial que también corresponde al Machine Learning y el del EGNet, que es el último entrenado. Se observa en estos casos que en casi todas las métricas, o de hecho en todas las métricas, el EGNet supera al resto de los modelos, y se infiere que en este caso es porque la forma, digamos, en la que funciona, donde va convolucionando las señales, tratando de buscar los patrones que mejor representen, como no están, no tienen un procesamiento manual, digamos, por parte nuestra, no se introduce quizás un cierto ruido o cosas que hacen que disminuya lo que es el accuracy. Por eso también se infiere que el Deep Learning tiene un mejor rendimiento respecto a los otros modelos. Entonces, dicho esto y teniendo en cuenta lo que dijeron nuestros compañeros, como conclusión podemos llegar a que dentro de lo que es el Machine Learning, el SVM fue el que mejor desempeño tuvo, que no, tampoco para el caso del CSP no hay que quedarse obviamente con los primeros resultados que uno obtiene, sino que hay que ver la forma en la que se pueden obtener mejoras en el rendimiento, como fueron los ajustes que hicimos, los ajustes por banda y aplicar otros regularizadores. También
que se comprobó de que no hay data leakage, también que el EGNet, o sea, el modelo de Deep Learning supera al modelo de Machine Learning, y que, por último, no hubo diferencias entre en cuanto al desempeño por género. Esto es a grandes rasgos. Sin embargo, nuestro proyecto tuvo como un alcance mucho más completo y como para poder cumplir el rango de los 10 minutos, no presentamos todo. Entonces, así a grandes rasgos, lo que nosotros fuimos haciendo también fue, no solamente nos quedamos con la visualización del PSA, sino que también comparamos, bueno, teniendo en cuenta que uno trabaja como que de manera lineal y el otro no asume, digamos, esa linealidad, fuimos comprobando, bueno, qué pasa con el PSA, el TCN y el UMAP. También fuimos en el análisis fisiológico, no solamente comparamos lo que es la accuracy, sino que fuimos viendo cómo era el comportamiento en las otras features que habíamos extraído. También llegamos en la fase 4, que es el test de robustez, donde se hace y se prueban, digamos, los modelos ganadores. Se extrajeron las features de la otra base, que es la base de nuestras compañeras que expusieron recién, extrajimos las mismas features. Después también se hizo una validación cross-subject y cross-dataset, tanto para el modelo de Machine Learning como el de Deep Learning, y se hicieron comparaciones estadísticas entre ambas bases para ver, digamos, si había diferencia alguna. Y por último, que es como una fase 5 que nos planteamos, es decir, bueno, a partir de los modelos elegidos como ganador, sí se podía generalizar, o sea, utilizar para un caso real. Es decir, si yo entrené con mi base de Dreyer, puedo llevarlo, digamos, y si realmente funciona con otra base, entonces como que en esta tabla, digamos, de resultados, tendríamos que, teniendo en cuenta los resultados reales que los podíamos ver, si en el ensayo uno decía mano derecha, cuando la predicción se supone que tenía que dar mano derecha, pero bueno, ¿qué pasaba ahí? Queríamos ver si se podía generalizar entre lo que son las bases. Bueno, ese fue todo nuestro proyecto. Gracias. Muchas gracias, chicas. Excelente. ¿Alguien tiene una consulta para hacer? ¿Una duda? ¿Un comentario? Me encanta porque sigo viendo ahí como distintos análisis que se pueden hacer con el mismo dataset, mismo problema planteado, y realmente han salido cosas distintas y todas muy ricas. Nosotros le podemos preguntar, habíamos pensado, bueno, primero felicitarlos, es impresionante hasta dónde llegaron, ¿no? Y bueno, nos inspira a ver por dónde seguir, a quienes no llegamos hasta ahí, ¿no? Pero después, nosotros una de las cuestiones que nos surgió con esto es que es una problemática muy específica, ¿no? Muy bueno, el área neuromotora y demás. Si ustedes en el grupo o si lo charlaron, le vieron a esta metodología o a esto de abordar la arquitectura de los datos para generar features, y bueno, toda esta metodología, ¿le vieron aplicación en otro ámbito de la salud que no sea esto que tiene que ver con lo neuromotor, ¿no? No sé si lo charlaron, y bueno, cuál sería la situación de acuerdo a la conformación del grupo de ustedes, ¿no? No, sí, obvio. No sé si en otros ámbitos, pero sí justamente como planteamos esta posible fase 5 también, en cuanto se puede replicar por fuera de lo que hicimos, porque justamente entendemos también que es un ámbito un poco limitado, en este sentido, si se quiere decir con otro tema, porque justamente todos los análisis en los 3 grupos, creo yo, que bueno, se llegó a esa conclusión de que justamente hacer imaginación depende tanto de un individuo, va variando de individuo a individuo, que bueno, no sé hasta qué punto eso se puede replicar, armar como un modelo específico base que se pueda replicar justamente no solamente en el mismo tema, sino también en otro aspecto y bueno, como decís vos, en otro ámbito. Pero es algo muy específico y que va variando de persona a persona. Entonces,
es un ámbito muy complejo. Así que nada, es algo que surgió. Perdón, para agregar a esto y responder como así de una y simple, no. Lo que nosotros acabamos de hacer no se puede replicar, digamos, a otro. ¿Pero por qué? Por tema de protocolos. Por eso cuando nosotros dijimos de hacer la fase 5, de bueno, vamos a llevarlo a otra base. Claramente los resultados, el accuracy y todas las otras métricas cayeron de manera impresionante, pero porque también entendemos, no sabemos cómo fueron sacadas, se obtuvieron esas señales, cómo fue el procesamiento de esas señales. Entonces, directamente para aplicarlo a otras bases no se puede, tiene que ser sí o sí con el mismo protocolo, que es el que se utilizó con esta base de Dreyer. Si no, habría que, para que se pueda implementar en otras bases, como estandarizar los métodos de obtención de señales. Además que cada señal y el enfoque que uno le va haciendo lleva a que las features también vayan cambiando. Entonces, eso hace que es como que no se pueda replicar en sí. Pensábamos más a otros ámbitos, solo a otros ámbitos, Sí, no a replicar. bien. Por Sí, ejemplo, ahí yo puedo responder. No sé si disculpa, se escucha. solo una cosita. Por ejemplo, usar airband, ¿saben lo que es un airband que se coloca en el brazo para registrar la actividad física? Son señales y se usan durante 7 días o días de fin de semana y días de la semana. Eso también es un señal muy sucio, muy complejo. A eso nos referíamos. Sí, a mí la verdad que se me ocurre, yo soy profe también de educación física y trabajamos tanto en rendimiento deportivo y en salud, en recuperación de lesiones, y el trabajo en recuperación de lesiones me parece interesantísimo para revisar y poder trasladar y llevar esto, porque justamente hay veces que hay movilizaciones por ligamento cruzado o algunas otras veces donde determinado miembro está quieto y en vez de hacer el reposo totalmente completo, esto sería súper interesante para tomar antes y después de la etapa y todo lo que tiene que ver con trabajo de imaginería. Lo que se me estaba ocurriendo también era justamente la parte de circuitos neuronales, ¿no? En el stroke, en el ACV, hay determinadas zonas en las cuales hay muerte de tejido y hay unos, ¿no? Ahí había notado un componente espacial que tiene que ver con eso, ¿no? Con los circuitos neuronales. También mucho para trabajar con terapia. ¿Sí? Yo Sí, les pido disculpas, pero vamos a tener que cortar acá el intercambio porque si no, no vamos a llegar a presentar todo. La verdad que, bueno, llegamos a la conclusión de que lo tendríamos que haber hecho en 2 días porque los intercambios son muy ricos. Y bueno, los invito a mantenerse en contacto. En todo caso, tienen el Slack, tienen los mails. No sé si María Jimena quería sí. cerrar una idea. Sí, una sola cosa que, o sea, para lo que se puede aplicar también es, por ejemplo, para todo lo que, o sea, esto es una cuestión de interfaz cerebro-computadora de neurofeedback, pero por ejemplo en el caso de epilepsia también se puede aplicar para bajar los ritmos mu y producir una autorregulación de la excitabilidad cortical. Eso sí se ha probado con entrenamiento. Hay gente trabajando en la Universidad de Córdoba en este aspecto. Eso Bueno, muchas simplemente. Y bueno, y gracias. agradecer a Bruno que nos guió un montón y bueno, y al equipo que la verdad que hemos trabajado súper bien. Así que muy contenta con lo que logramos. Felicitaciones a los 3 grupos y a Bruno.